Buenas noches, bienvenidos a W Prime Time. Hola amigos, mi nombre es Milena, bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz, este es mi primer video, estoy muy nerviosa. No sé, traté un buen tiempo de ver cómo hacía esto, pero bueno, sin más que agregar, a lo que vine. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en la ciudad de Santa Clara, California. Lo que se sabe de Richard es que le cobró la vida a 6 personas. Richard, un asesino en serie, caníbal y también practicaba la necrofilia. Estas atrocidades ocurrieron, imagínense, un tiempo donde ahora mismo pudiéramos pensar y decir, wow, en realidad ese tipo de cosas sucedía desde antes, pues no hace muchos años hubo un caso similar en Miami donde un hombre le devoró parte de la cara a otro. Bueno, esa persona pudo vivir, pero imagínense, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha pasado otras veces y pareciera que también en otras partes del mundo también sigue sucediendo. Pero bueno, estas atrocidades ocurrieron en la ciudad de Sacramento, California. Eso fue bastante feo. Al final, en realidad quisiera tener un tipo de reflexión con ustedes, lo cual ustedes van a pensar cómo esto sucedió en realidad. He leído tanto y he mirado tantas versiones en referente a esta historia. Y en muchas, la pregunta está de quién tuvo la culpa de los actos de Richard. ¿Quién? Pero bueno, eso es algo que nos responderemos personalmente, pues cada quien tendrá su opinión. La razón por la que le llamaban el vampiro de Sacramento era porque Richard tomaba la sangre de sus víctimas. Richard consumía la sangre de sus víctimas. Imagínense, algo bastante que cualquiera te pone a pensar cómo fue esto, qué fue un antecedente con esta persona, cómo vivió, qué es lo que se le enseñaba, qué es lo que no aprendió. Hay tantas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Y eso es un caso bastante triste. Pero bueno, cada quien tendrá más en referente a esta situación. Las víctimas también, ellos, imagínate, ¿qué podían hacer? No sabían que iban a ser los próximos, pero así pasó. Hay 3 características que encajan a Richard en ser un asesino en serie. De las 3 características, una de ellas era todavía mojar la cama a la edad de 10 años. Y muchos podrán decir, bueno, yo también me orinaba, o quizás el niño tenía un problema con su uretra. Pero no, eso solamente son de las 3 características que hablaremos. También era comenzar incendios y el maltrato animal. La tortura hacia un animal es algo muy típico, bastante común en los niños. O sea, cuando están pequeños, pues no saben en realidad en lo que están haciendo. La tortura hacia un animal, pero conforme el tiempo pasa, se dan cuenta que eso es algo obviamente no tolerable, que estás en realidad maltratando. Ellos no lo están disfrutando. Y si sigues maltratando a los animales, es obvio, seguro que no has aprendido y no te has dado cuenta que estás maltratando al animal. O sea que no has desarrollado esa conciencia de la manera que los niños desarrollan su conciencia en la manera que ellos crecen. Y ese es el caso de Richard Chase. Este es el caso de una persona que hizo tantas atrocidades y eso lo hizo no tanto en decir que, oh, pasó un año y quizás otro año fue otro. No, eso fue uno tras otro, tras otro, tras otro. Imagínense, todo así, todo tan seguido. Richard creció con sus padres. Él era el hijo mayor y su hermana Pamela, que nace 4 años después, en 1954. Richard crecía en una familia donde en ese momento, pues imagínense, ellos tenían muchas discusiones. En aquel tiempo a eso le llamaban una familia disfuncional. Para ellos una familia disfuncional era donde habían muchas discusiones entre los padres, los niños, donde los niños también eran frecuentemente golpeados, pero esa era una manera de decir, ¿sabes qué? Este es mi hijo y esta es la manera que yo lo disciplino y así no pasa nada.
Pero bueno, eso es lo que pasaba en aquellos tiempos, 1950, quizás un poco, obviamente mucho más antes, pero estamos hablando en el tiempo de Richard, en otras palabras. Ya sabemos que las leyes han cambiado, igual como es en América Latina. Los niños también les pegaban y no pasaba absolutamente nada. Ahora todo, pues, obviamente ya cambió. Los padres de Richard constantemente sostenían discusiones. Una vez el padre se atrevió a quebrarle los dedos a la madre en frente de los hijos, uno por uno. Imagínate el tipo de situaciones en el que Richard constantemente él fue expuesto. Ahora, no nos vayamos tan lejos, estamos hablando parte del padre. Eso es lo que pasaba con ella. Los pleitos eran incesantes y aquello era terrible. Richard también sufría parte del maltrato. Pero la madre constantemente también acusaba al padre de engañarla y también la acusaba de querer envenenarla a ella. Ella también le pedía a los hijos, no les pedía, en realidad me imagino que los llevaba a esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que vas a hacer. Ponía a los niños, a Richard y a su hermana Pamela, a echarle cloro a las partes que ustedes pudieran encontrar alrededor de la casa, imagínense. Según ella, cualquier orificio podía ser una pieza clave donde el marido, el esposo en ese momento la podía envenenar. Y pues eso era un tipo de psicosis con ella, pero Richard, Pamela estaban entre los dos, pero aquí no hablamos de Pamela. Pamela no tiene nada que ver en realidad con esta historia. En una ocasión, Richard se reporta de que él inició a la parte de un garaje de un vecino fuego. Dicen que el vecino tenía la música a todo volumen. Bum, bum, bum. Todo volumen. Una situación tan fuerte en Richard lo molestó tanto, hizo que le explotara por fuerte suerte del dueño de la casa y también de la madre, porque imagínate, estar en un problema de tu hijo te quema la casa, eres responsable por los daños. Gracias, aunque no fue un daño mayor y pudieron en realidad apagar el fuego. Y bueno, de ahí no sucedió más nada. Pero también dicen que el mismo persona a veces lo molestaba a Richard. En la secundaria, él descubre que es un poco diferente al resto de los compañeros. Pues él se dio cuenta que sufría de disfunción eréctil. Escuchen esto. Él tenía un par de novias y esas relaciones en realidad no llegaron a mucho. Ustedes saben, para que una erección suceda, la sangre corre y hace que el miembro sea grande, igual como una esponja cuando se llena de agua. Se dice que Richard, cuando él comenzó a matar animales, él podía mantener una erección mientras los desmembraba. Es ahí en la escuela secundaria donde comienza experimentando con dosis altas de droga. Cualquiera podrá decir, ok, la droga a mí no me hizo un asesino en serie, a mí no me hizo comer un animal, matarlo y comérmelo, pero de esa manera tan brusca. Obviamente cada quien, el que no es vegetariano come otro tipo de animales, pero vamos a que la manera que él lo hacía no era lo correcto, imagínense. En la edad adulta temprana, Richard desarrolla la hipocondría. Richard constantemente se quejaba de que su corazón paraba de latir, que le habían robado la arteria pulmonar, pensaba que los huesos en el cráneo se movían, se separaban y alrededor y pensaba que su estómago estaba al revés. Una vez Richard se rapó la cabeza, se cortó todo el cabello para mirar, según él, la actividad que estaba sucediendo entre la separación del cráneo y me imagino que no sé qué más podría haber imaginarse. Bueno, él me imagino que lo miraba. Pero después sucedió de que él decía que si se ponía naranjas en su cabeza, podía absorber la vitamina C y que de esa manera sería absorbida por su cerebro. ¡Wow! La parte que me puso a pensar bastante fue lo de la arteria pulmonar. ¿Quién le roba la arteria pulmonar a quién? ¿Quién? También que los nazis lo buscaban, que la mafia italiana también. Una de las partes más insólitas que Richard
ah, podría describir, y describir con un gran acertijo o con gran precisión, era que la arteria pulmonar se la habían robado y podía andar así por la vida caminando bastante sin sentido. Imagínense, pasa el tiempo y Richard decide irse de la casa de su madre, pues le creía que la madre lo quería envenenar. ¿Se acuerdan cuando les dije que la madre creía que su esposo la quería envenenar a ella? Pues ahora Richard decía que su madre lo quería envenenar a él. Luego que Richard decide irse de la casa y quiere ir a otro lado, pero al final solamente se va con unas amistades, las cuales constantemente se quejaban de los actos de Richard, de la manera que él conducía su vida. Se quejaban que Richard pasaba tomando, haciendo drogas, también consumiendo marihuana, LSD. Me imagino un tremendo batido el que hacía, pero de todas esas cuestiones. Comienza a vivir con sus amistades, Richard, y sigue con sus pensamientos bastante retorcidos, diciendo de que nuevamente de que lo buscaban y aquí y allá. Una vez vino, se metió dentro del closet de su cuarto y comenzó a poner madera por todos lados, sellando cualquier orificio que pudo haber encontrado. Solamente dejó como un hoyito pequeño, un orificio pequeño, me imagino que para respirar. Pero según él, si ya se había parado su corazón, o se le paraba o se le encogía, entonces ¿para qué necesitaba el aire? Pero ese era el caso que Richard tenía. Después que le habían pedido que cambiara el estilo de vida a las compañeras de cuarto con las que rentaban, pues ellos estaban en realidad cansados de que, oye, no podemos tener una visita cuando este hombre sale de su cuarto y está desnudo, sale así como si nada. Pero si no, ellos siguieron ahí y terminan, pues, ni modo. ¿Quiénes creen que se fueron de la casa? ¿Quiénes quieren que se fue de la casa? Pues obviamente se fueron ellos. Richard no le importó para nada y en realidad no les importó absolutamente nada lo que ellos dijeran de que si no se componía, pues ellos necesitaban que él se fuera. Él no se fue, él se quedó. Pero bueno, pasó. Ellos se van de la casa y ahí, amigos, comenzó la odisea mucho peor. Richard comenzó matando animales. Se dice que a Richard le gustaba ir a lugares a ver dónde podía adoptarlos o simplemente comprar perros, gatos. Muchos animales fueron reportados como desaparecidos. Richard no solamente los mataba, los desmembraba, hacía batidos, se comía sus órganos, ya sea crudos o en un batido, le echaba Coca-Cola, quizás a lo mejor pensando que la Coca-Cola le podía ayudar a que quizás a eso tuviera un mejor sabor. Y no puedo imaginarme cómo esas personas se sintieron saber de que tu animal, tu mascota, para muchos su hijo, hay tantas personas que o deciden no tener hijos o simplemente no pudieron, donde vienen, adoptan un animal y lo cuidan como su niño y ese es su bebé. Imagínate saber que alguien te lo mató y hizo todo eso. ¿Te puedes imaginar el sentimiento tan triste con esa persona? O sea, hay que ponerse en los zapatos de otra persona para ver cómo en realidad te sentirías si te pasara a ti. Un tiempo después, finalmente la salud de Richard se ve afectada. Pues esta vez Richard se inyecta sangre de conejo y fue admitido en el hospital psiquiátrico en 1976. Justamente es ahí donde el título del vampiro de Sacramento fue adoptado por Richard, porque se le fue dado por los mismos pacientes, pues fue sorprendido chupándole la sangre a dos pajaritos que habían capturado. Él había capturado desde su ventana. ¿Cómo lo hizo? No se sabe. Pero lo miraron bebiendo sangre, le había quebrado la cabeza, le había bebido la sangre de los pajaritos. También se las ingenió de alguna manera para extraerle sangre con jeringuillas a unos perros que estaban ahí, que eran considerados como perros para personas que necesitaban algún tipo de terapia emocional.
le robó sangre, yo no sé, fue increíble. No obstante, tiempo después, y tal vez no tanto tiempo después en realidad, lo diagnostican con esquizofrenia paranoica y sorprendentemente, con todo el historial que ya Richard tenía de tantas cosas que me imagino que la madre le habrá dicho, Richard, él mismo lo habrán observado con todo lo que hizo de robar esto, de matar a los animales. Aparte de tantas cosas, Richard no fue considerado un peligro a la sociedad. Su madre, pues, lo recogió del hospital y después, un tiempo después, ella decidió que él no necesitaba la medicina que le estaban dando, pues a su hijo lo ponía muy soñoliento. Y esa fue la razón principal por la que se lo quita, como que su hijo no tenía la necesidad de estar con ese tipo de pastillas que le habían recetado. Le quita la medicina y eso fue el problema, eso fue un error, el peor error. Esto marca una situación porque lleva a otras situaciones que no tuvieron que haber pasado. Y no se sabe, pues, obviamente, si fue solamente eso que llevó a eso, pero en realidad todo lleva a otras cosas. Imagínense que el padre y la madre le consiguen un apartamento, lo llevan a su apartamento, le compran sus cosas. Las veces que ellos llegaban, Richard nunca les abría la puerta para nada. Siempre Richard tenía la excusa de que, no sé, estoy ocupado, estoy dormido, déjame las cosas allá afuera. Jamás entraba la madre adentro. Ahora, déjeme mencionarle algo. Cuando Richard sale del hospital, un punto donde la madre lo encuentra a él lleno de sangre. Y aún así no reportó a las autoridades. Mira, mi hijo está peor. O está mal o está peor. No sé qué es lo que pasa, pero lo tenemos que volver a meter al centro. Pero no pasó, no lo hizo, no lo reportó. Ya en ese tiempo los padres ya se habían separado. El padre se va con la hija, ella se queda sola. Richard vivía aparte. Ahora, esta situación con Richard en ese momento con sangre en su camisa, había matado un gato. Esa escena tan grotesca no le dio a ella nada, ninguna idea de decir, oye, mi hijo tiene que ser visto nuevamente. Él no está bien, no necesita estar afuera porque esto puede pasar a más. Pero no, ella no reportó absolutamente nada. Son una de las cosas que yo estuve mirando y yo me puse a pensar, ¿no te dio hasta miedo de ti misma, de que algo te pasara? Pero bueno, a sus 20 años esto era un desastre, dolores imaginarios, comenzó a matar muchos más animales, a consumirlos según él, le ayudaría que esa sangre le ayudara para que el corazón no se encogiera. Imagínense, él comenzó estas atrocidades, comenzaron a hacerse más notorias porque ibas a mirar como carteles, mi perro desaparecido, contácteme aquí, mi gato desaparecido, contácteme allá. Pero bueno, el comienzo de estas atrocidades se hicieron mucho más notorias. Una vez fue interceptado en Pyramid Lake, a unas más o menos 200 millas de Sacramento. Unos oficiales encontraron una camioneta con sangre por todos lados atascadas en la orilla, en un balde. Y dentro del balde había un hígado. Todos ahí aterrorizados, pues obviamente la escena sugería a ¿qué creen? Un asesinato. Los oficiales comenzaron a chequear el área con binoculares para ver si podían mirar algo que los llevara a que lo que estaban notando tuviera algún tipo de sentido. Hasta que miraron una silueta corriendo en el otro lado, como a una milla, un hombre. Lo que se podían ver era como pareciera que fuese un hombre desnudo, quien corría de lado a lado. Una vez que llegaron los oficiales cerca, encontraron a este sujeto, Richard, y notaron que estaba cubierto de sangre. Él les dijo que la sangre se le había salido por los poros. Se identificó sin ningún problema. Yo soy Richard Trenton Chase, de 27 años, y según ellos, no supieron en realidad qué era lo que en realidad sucedía. El hígado y la sangre fueron mandados al laboratorio para exámenes y resultó que era de una vaca. Richard lo
dejaron ir, fue puesto en libertad sin ningún cargo, pero tampoco lo peculiar del caso es que tampoco investigaron de dónde salía esa sangre y ese hígado. Imagínense, o sea, ok, no es de una persona, pero ¿por qué esto lo tienes aquí? ¿Por qué estás cubierto de sangre? ¿Qué es lo...? No le llamó la atención. En 1977, Chase pone en práctica lo que por mucho tiempo había hecho. Cobra su primer vida humana. Cobra su primer vida humana. Pero esta vez no usó sus manos solamente, sino que le disparó a una persona, el señor Ambrose Griffin, de 50 años, el cual su esposa creía que era un ataque al corazón. Cuando lo encontró, en realidad lo que había pasado era que el señor Griffin había recibido un disparo mientras él estaba bajando del carro con sus compras dentro de su casa. La policía llegó, las investigaciones comenzaron a desarrollarse, pero no encontraron una razón por la cual alguien quisiera hacerle un daño al señor Griffin. No había mucha evidencia. Sí encontraron unos guíos al otro lado de la calle y se había reportado en otras situaciones que en algunas casas habían estado disparando y notaron de que los guíos eran similares a algo bastante raro aquí, pues la mayoría de los asesinos en serie no usan armas. Esto lo ponía a Chase en un perfil bastante inusual. Pero comenzando a mirar un poco atrás en referente a Chase, él no era alguien como muy consistente con lo que hacía. Él hacía muchas cosas diferentes, tuvo una novia, no pudo seguir, vivió con otras personas, no estaba completamente alejado de la sociedad. Para comienzos del año siguiente, en enero de 1978, se reportaron incidentes en donde se decía que alguien que entraba a las casas en ocasiones, a él no solamente se le encontró, pues el intruso, que era Chase, fue encontrado por uno de los dueños de la casa. Él pudo escapar de la casa, pero cuando encontraron, un desastre. Chase había orinado en la gaveta de la ropa de un bebé, defecado en la cama de un niño, un comportamiento donde te das cuenta completamente enojo, descontento con esas personas de esa casa. No hay algo como bastante elocuente que tú te puedas pensar que tiene, ¿cuál es el sentido de esta situación? Chase pensaba que si él iba a una casa y la puerta estaba cerrada, él no era bienvenido. Pero si esa casa tenía las puertas abiertas, él era bienvenido. Esa era la creencia de Richard Chase. Luego, en ese mismo mes, Richard entra a la casa de la señora Teresa, de 22 años. La señora Teresa fue asesinada y abierta tal y como abren a un animal de laboratorio. Eso fue muy terrible. También le había disparado. Sus piernas fueron encontradas abiertas, le había sacado todos sus órganos, se había notado que los había puesto encima de la cama, le sacó su sangre, la llevó parte a la bañera, donde ellos pudieron decir que a lo mejor él estuvo bañándose en la sangre. También encontraron un vasito de yogur, dentro del yogur se notaba que alguien estuvo comiéndose esa sangre. La señora Teresa fue mutilada completamente, fue horrible. Y no solamente había privado esa vida, sino que la señora Teresa estaba embarazada. O sea que, imagínense, no fue una sola muerte, fueron 2 muertes, su bebé y fue ella también. Richard, una vez que terminó de hacer lo que hizo, vino y cobra su vida, también a la de su bebé. Pues en ese momento no se sabía qué había pasado, pero eso fue lo que pasaba. Ella estaba también embarazada. Habían huellas por todos lados. Era como que no hubo una escena del crimen donde déjame y pongo algo aquí para que nadie se dé cuenta que estuve ahí. No, habían huellas por todos lados. Pero antes de irse, Chase vino, regresó de afuera, trajo excremento de perro y se lo introdujo a la señora hasta llegar hasta el esófago. Lo siento, amigos, si estaban comiendo, esto fue horrible. Este caso, hasta el FBI estuvo envuelto, imagínense, un caso, pero inmediatamente pudieron notar que era un crimen bastante desorganizado. Algo muy fácil de descifrar. Las noticias no se hicieron esperar al día siguiente. Eso fue muy feo. Imagínate que escuchar algo así en tu barrio. ¿Cómo te pudieras sentir? Ahora, todos los correos, los periódicos, todas las personas hablando del miedo que sentían
hablándose de que, ¿sabes qué? Vamos a armarnos, pues el miedo que estamos teniendo, obviamente no vamos a esperar que venga y así por así las cosas pasen. Y recordemos el comienzo de Chase, tenía problemas de erección y también recordemos de que él podía mantener erecciones cuando él mataba un animal. Algún tipo de placer con lo que él hizo, bastante grotesco, pero muy triste. Durante las próximas 24 horas, 48 horas, tú sabes que el caso puede enfriar. Se puede enfriar y, bueno, fueron puertas por puertas preguntándole a las personas si habían mirado algo inusual. Mucha gente estuvo diciendo que algo les había pasado en su casa y alguien reportó haber visto un hombre pasar por la puerta de su casa rumbo a la casa de la señora Teresa Warren. Y en ese tiempo, pues se sabía que era Chase. Pero comenzaron a poner los carteles por todos lados para poder identificar al sujeto. Lo describían como un hombre de la raza blanca, alto, de unos 5 pies, 5'9". Y claro, en ese tiempo no era también algo muy difícil de descifrar, pero a la misma vez tampoco tan fácil. ¿Por qué? Porque era lo normal, era el tiempo de los hippies. La gente se vestía de esa manera. Pelo largo, un hombre blanco. Estados Unidos, eso fuera así. Me imagino que en los tiempos de América Latina, la gente también a lo mejor se vestía con los pelos largos y quién sabe. Pero bueno, eso es lo que sucedía aquí. Imagínense, el tiempo fue pasando, no se sabía en realidad qué era lo que había pasado. Se supo que sí, que él compartió un buen tiempo con el cadáver, bastante tiempo con el cadáver. La policía trabajaba arduamente tratando de descifrar quién era este asesino, sin suerte alguna. Pero Chase no le bastó con las 2 víctimas en el mismo día. Ahora se muda a una situación más fuerte, tanto como más de una víctima a la vez. Acuérdense que ya teníamos al señor Amber Griffin, que todavía no se sabía que ella tenía alguna conexión con la muerte de la señora Teresa Warren, embarazada de 3 meses. El 27 de enero de 1973, 3 cuerpos fueron encontrados en Marywood Drive. Daniel Meredith con un disparo en la cabeza, luego la señora Evelyn también con un disparo. Y al otro lado de la cama estaba su hijo de 5 años con un disparo en la cabeza. Dentro de la casa se sabía que había otro niño, pero no lo encontraron. Solamente encontraron un disparo en la almohada. Imagínense una situación donde, wow, ¿dónde está el niño? ¿Por qué se lo llevó? Esto ya fue algo muy diferente, ya no algo que Chase había hecho anteriormente con las otras personas. Esta vez se lleva sería el cuerpo, o todavía el niño no se supo si el niño estaba vivo o muerto. Pero se dice que también Chase comenzó a bañarse con la sangre. La señora Evelyn estaba abierta igual, la manera como él había abierto el cuerpo de la señora Teresa Warren. También había sido abusada, mutilada, le había sacado sus órganos, los había movido. En realidad fue una escena horrorosa, horrorosa. También había un disparo en la almohada, obviamente que les dije, donde dormía el sobrino de la señora Teresa, de 2 años, David Ferrara, el cual no se encontró en la escena del crimen. Esto estaba bastante triste, pues el niño no se encontraba, no se sabía en realidad, ok, lo tiene a vivo, qué es lo que le va a hacer. Era una situación bastante... Me imagino cómo habrán sentido los familiares la impotencia de saber quién era este hombre. También estaban los casquillos calibre 22 y muchas similitudes al caso de la señora Teresa Warren. Esto ya les daba como un tipo de conexión entre un caso y el otro. Pero en esta ocasión el abuso al cuerpo en una persona ya muerta, hay 2 tipos de asesinos. Unos que actúan en el enfoque y otros que se enfocan en el proceso. Cuando los asesinos actúan en el proceso, simplemente el asesino no le hace nada al cuerpo. Él sabe que ella mató y con eso satisfació la necesidad que él tenía. Y los que se enfocan en el proceso son aquellos que quieren pasar un rato, quieren tener un tipo de conexión con el cuerpo de la víctima, así como Richard hizo con el cuerpo de la señora Evelyn. Con ella pasó mucho tiempo, pues se notó de que eso no fue en un segundito, quiso explorar su cuerpo. No olviden el problema que tenía Chase de no poder tener una erección. Esto fue bastante
grotesco. Y imagino que para la familia algo que no sé si hasta el día de hoy aquellos que todavía viven y son parte de esa familia, y mis condolencias, es muy feo lo que sucedió. Desde el comienzo que Richard tenía esa disfunción eréctil y de alguna manera él obtuvo satisfacción con el cadáver. La gran preocupación que existía era pues que el cuerpo del niño David Ferrara aún estuviera con vida a manos de Richard. Pues no se sabía qué le iba a hacer o qué estaba planeando hacerle. La policía seguía trabajando, buscando maneras de capturar al sujeto que, aún siendo un asesino desorganizado como lo era Chase, y tenían tantas pruebas y tantas cosas, aún no sabían en realidad quién era. Era muy difícil de saberlo. En una ocasión recibieron una llamada a la oficina. Se recibió una llamada de una persona que decía que había encontrado a alguien, a un compañero de clases, el cual la abordó y le preguntó a ella. Y se acercó y le dijo: ¿te acuerdas de un accidente de motocicleta, el muchacho aquel? Y ella le preguntó: ¿quién eres tú? Él se estaba refiriendo a una persona que había muerto en un accidente de motocicleta cuando ellos iban a la escuela. Y le dijo: oh, soy Richard Chase. Y le dijo: oh, que, y ella se dio cuenta: oh, este fue la persona con la que yo fui a la escuela. Pero notó ella que la ropa estaba sucia y, por lo que se creía, era como la sangre. Como la sangre se había secado encima del jacket que tenía. Ahora la policía tenía el nombre, dieron con el apartamento donde él vivía. Ella descubrió el suéter anaranjado similar al que habían mirado el día que mataron a la señora Teresa Wallen. Hablaron con el manager del apartamento, el cual le dijo: sí, adelante, Richard está en el apartamento tal. Y en ese momento pues los oficiales no tenían una orden de arresto. Trataron de comunicarse con su superior, pero el superior no les contestó. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ellos? Entonces ellos, sin una orden de arresto, pues se sentían como un poco puestos en una situación de que no podían actuar como ellos hubiesen querido. Pero bueno, el terror estaba apoderándose de las personas. Y la verdad, eran personas inocentes, muertas de miedo por su vida en las propias casas de ellos. Aún en ese momento, cuando ellos pudieron saber alguna situación en referente a él, no lo llevaba en realidad a esa situación donde decir: ok, este es Richard, este es el que mató a no sé quién. Pero bueno, Richard era un asesino que mató indiscriminadamente. No le importaba si eras niño, si eras niña, si eras un gato, si eras un perro, no le importó. Una de las razones por las cuales, siendo un caso que para ellos era tan fácil descifrar, pues no era tan fácil en el aspecto de las descripciones que le habían dado a las personas. Pues nuevamente vuelvo a recalcar: pelo largo, raza blanca, en aquellos tiempos, época de los hippies, algo completamente normal en Estados Unidos, algo no inusual, no una manera de vestirse ni de verse. Una vez pues que llegan al complejo de apartamento y ellos logran hablar con el manager pues les dice: sí, Richard vive en ese lado, y él les indicó, y los oficiales pues estaban ahí mirando cómo iban a hacer la situación. Pero en ese momento, cuando llegaron al apartamento número 15, comenzaron a chequear y miraron que no había nadie en el apartamento. Pero sí comenzaron a escuchar unos sonidos muy extraños que provenían del apartamento contiguo. Pero ese departamento donde habían entrado ellos estaba vacante. No había nadie. Uno de los oficiales se quedó allí en una pared escuchando algo raro que se escuchaba. Habían movimientos todos extraños. Los oficiales trataron de comunicarse con sus superiores a ver qué podían hacer, qué le podían dar de consejo en esa situación, pero no tuvieron ninguna respuesta, porque no les contestaron. Ahora, sin esa orden de aprehensión, nuevamente lo que les estaba comenzando es que tal vez no podían apresarlo, pero sin embargo esperaron
al no recibir ninguna respuesta, comenzaron a esconderse y mirar qué sucedía. Chase se había dado cuenta que algo estaba pasando, pero en eso abre la puerta y cuando los mira, él sale con unas cajas llenas de ropa sucia, toallas, y en cuanto los mira, Chase parece que reconoce que está en peligro. Está en peligro porque comienza a correr y mirando hacia atrás, el detective Baker fue el que llegó, le pegó en la cabeza para poder llevarlo al suelo, porque este hombre iba a todo millón. Y él se cayó, los oficiales estaban decididos a disparar, pero él en realidad estaba como en otro mundo. Ellos notaron inmediatamente, no, esto no es algo normal, algo está pasando con este hombre. No tuvo el oficial el corazón de actuar de la manera que él en realidad hubiese actuado en otra situación. Él miró que algo no estaba bien con él. Le preguntaron por el niño y él actuaba como que él no sabía absolutamente nada. Una vez que lo llevan preso, aún así siguieron buscando el bebé y obviamente entraron al cuarto. Una vez que entraron en ese cuarto, el terror, lo más horrible que te puedas imaginar. Todas las sustancias que encontraron, sangre por todos lados, platos, pailas sucias, como partes humanas, animales en una licuadora. Se notaba que había hecho como un tipo de smoothie, parecía que como que lo guardaba a lo mejor él para más tarde. Pedazos de órganos dentro de aquí, dentro de allá. Una vez que entraron ahí, eso fue horrible. Eso, me imagino que el terror les habrá erizado la piel de tan espantoso. Una vez que tenían en custodia a Chase, el oficial, queriendo tener una confesión, él negó todo. Él negó que no sabe dónde estaba el bebé. La policía recibe una llamada, dejan saber de que un cadáver, ya en unas condiciones completamente precarias, a las afueras de una iglesia en Arcade Wesleyan Church, en Sacramento, a menos de 1 milla del apartamento de Chase. Ahí se encontró el cadáver, los restos, digamos ya no el cadáver, los restos del niño descompuesto, decapitado, en una caja. En una caja, amigos. Esto fue, yo no sé qué pensar. Yo no sé cómo pudieron ver eso y darles a los familiares una noticia de esa manera. En 1979, la defensa alega que él no estaba bien de la cabeza y en vez de ser culpable en primer grado y evadir la pena de muerte, querían encontrarlo culpable de segundo grado en la pena de muerte de las 6 personas en las que él resultaría con una sentencia de vida solamente, que pudo haberle dado de tranquilidad, pero eso es lo que ellos alegaban que era mejor para Chase. Ya en mayo 8 de 1000 lo encontraron culpable del asesinato de las 6 personas en primer grado, y el argumento que tenían, que él no era culpable por razones de locura, fue sentenciado a la cámara de gas. Los presos en ese tiempo estaban bastante nerviosos y también no les gustaban saber de que estaban con un personaje de esa manera. Los presos de ese penitenciario tenían mucho miedo de Chase, pues sabían las cosas que él había hecho y constantemente trataban de decirle y persuadirlo de que se quitara la vida, de que se suicidara. Incluso Chase no comía en realidad. Él pensaba de que obviamente con lo mismo que él seguía, de que los nazis lo buscaban, que ya italianas lo buscaban, él no comía porque pensaba que los mismos tenían algo que ver con ellos y que ellos tenían algún tipo de asociación donde querían matarlo a él. Entonces dejó de comer, guardaba dentro de sus pantalones mac and cheese, macarrones en queso, y ellos, él no se comía nada. No se han dado cuenta, pero eso era lo que él hacía. En diciembre 26 de 1980, Richard fue encontrado muerto en su celda. Fue una sobredosis de antidepresivos, los cuales él había guardado por muchas semanas, y de esa manera termina con su vida. Bueno, amigos, este es el final de esta historia. Espero les haya gustado. Pido su apoyo y que se suscriban y compartan con todos sus amigos. Recuerden que aún las cosas peores no dilatan toda una vida, y si miran algo
repórtenos. Chao, chao.